Ya me presenté, yo soy Justin Burkholder. También tenemos al pastor José Mercado, que mañana también van a tener el gusto de conocerlo a él, y él también va a estar compartiendo el día de mañana. Pero nosotros queremos aprovechar este tiempo para hablar un poquito más y profundizar un poquito en los temas que nosotros hemos hablado y de los que vamos a estar hablando a lo largo de nuestro tiempo juntos. Cuando nosotros hablamos del tema evangelio para toda la vida, yo creo que para muchas personas la frase suena bonita, suena un poquito evangélica en cierto sentido, pero cuando realmente empezamos a pensar en toda la plenitud de esta frase, yo creo que nos cuesta entender la relación entre el evangelio y toda la vida. Y eso realmente es lo que nosotros quisiéramos discutir esta noche. Entonces, siéntense en la libertad de opinar en cualquier momento, pero lo que queremos ver realmente es ¿por qué necesitamos un evangelio entero? ¿Por qué necesitamos un evangelio robusto? Y pensando específicamente en las formas que nosotros quizás hemos sustraído de la verdad del evangelio. Entonces, tal vez para empezar, ¿cuáles son, a criterio de ustedes, algunas de las maneras en que nosotros tendemos a presentar o predicar un evangelio deficiente o un evangelio incompleto? Nadie quiere hablar. Bueno, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 15, yo aludí a ese pasaje, pero algo que quizás no dije fue cómo él le dice a los Corintios: lo mismo que yo recibí, eso es lo que yo estoy pasando. Entonces nosotros tenemos que cuidar que lo mismo que ha sido recibido por los apóstoles es lo que 2000 años después nosotros estamos pasando a la próxima generación. Y es lo que, si Cristo tardara 1000 años en regresar, es lo mismo que en 1000 años a partir de ahora se debiera estar pasando. Entonces tenemos que preguntarnos qué fue lo que ellos pasaron. Y en realidad ellos pasaron justamente parte de lo que revisamos. Es cuando hablamos del evangelio, hay algunos componentes vitales que no podemos dejar fuera. La obediencia de Cristo para cumplir la ley, la obediencia activa, como dijimos. La muerte de Cristo en la cruz para perdón de los pecados, una muerte penal porque pagó mi culpa, y una muerte sustitutiva o vicaria porque lo hizo en mi lugar, y una resurrección. El apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, todavía estamos en nuestros pecados. Entonces las buenas nuevas abarcan toda la vida de Cristo, desde el principio hasta el final, y eso es lo que se va a contar a mi favor, es lo que se va a cargar a mi cuenta. Cuando nosotros tenemos una presentación del evangelio que es reducida a invita a Cristo a tu corazón, y ya tú puedes pasar adelante y decir: Señor, te invito a mi corazón y ya soy salvo. Nosotros hemos hecho una reducción masiva del evangelio, y toda la probabilidad es que esa persona no es salva, porque no ha habido una expresión de arrepentimiento de pecado. Por tanto, no tiene conciencia de qué es lo que le han perdonado, lo que costó para que ese pecado pueda ser perdonado. Entonces yo tengo que ser muy cauteloso a la hora de presentar el evangelio, para presentarlo por entero, como tú dices. Yo creo que en Latinoamérica nosotros tenemos mucha gente que ha hecho profesión de fe, pero no son poseedores de la fe. Porque una cosa es hacer profesión de fe y otra cosa es poseerla. Entonces nosotros tenemos que decir junto con el apóstol Pablo: yo estoy seguro que estoy pasando lo mismo que hemos recibido. Pablo lo recibió directamente del Señor Jesucristo, nosotros lo recibimos en una palabra escrita, revelada, autoritativa, inerrante, infalible, y tenemos que respetar eso. Entonces hay otros ejemplos de cómo reducir el evangelio, pero quise dar uno que es muy común y muy conocido entre nosotros. Yo pienso que una de las situaciones, añadiendo a lo que Miguel dice, es que muchas veces la gente se concentra en los beneficios del evangelio y no en el evangelio mismo. Y no solamente en los beneficios, muchas veces son beneficios que son futuros escatológicamente. Eso quiere decir cuando estemos en la presencia del Señor, y los queremos tener ahora, en este momento.
Y el Evangelio se ha hecho acerca de esos beneficios. Y déjame decirle, hay un sinnúmero de beneficios para aquellos que estamos en Cristo. No queremos negar eso. El simple hecho de que somos adoptados es un beneficio que tenemos, pero no podemos tener o pensar o estar concentrados en beneficios si no entendemos lo que Cristo hizo, que el pastor Núñez explicó tan claramente. Hay un acontecimiento en la palabra donde el apóstol Pedro está con un grupo de gentiles y está comiendo con ellos, está pasando un buen tiempo con ellos, y de repente llega otro grupo de judíos y quizás algunos se recuerdan, el apóstol Pedro se retrae y se comienza a juntar solamente con los judíos, y el apóstol Pablo nos narra que él lo reprendió porque era digno de ser reprendido, porque se estaba comportando hipócritamente. Y el apóstol Pablo usa una expresión muy particular. Y él dice, y lo reprendí porque no se estaba comportando de una manera acorde al Evangelio. Y básicamente lo que el apóstol Pedro había hecho, y esto es Pedro, o sea, si le pasó a Pedro, nos puede pasar a todos nosotros. Sí. Y al apóstol Pedro en algún momento se le había olvidado cómo el Evangelio no solo era la puerta de entrada al reino, no solo era su salvación, sino el Evangelio tenía que empapar todas las áreas de su vida. En este caso en particular, el Evangelio en la vida del apóstol Pedro tenía que haber empapado la manera en que él miraba al gentil, la manera en que él pensaba en la raza y la religión y en el trato con su prójimo. Y Pablo le dice, mira, al no hacerlo, no te estás comportando de una manera acorde al Evangelio. Y yo creo que muchas veces nos pasa en todas las áreas de la vida, y por eso es que es tan importante tener este Evangelio completo. Porque muchas veces hemos quizás escuchado, quizás dicho expresiones como, mira, es que una cosa son los negocios y otra cosa es la religión. Mira, es que una cosa es tu relación con Dios y otra cosa es cualquier otra cosa. Y realmente cuando nosotros hacemos un evangelio, o sea, del evangelio algo completo, no hay una distinción. O sea, la manera en que yo hago negocios rebalsa del entendimiento que yo tengo de la obra que Dios hizo por mí. La manera en que yo trato a otros es una expresión de la manera en que yo fui tratado por Dios. Y cuando tenemos un evangelio completo, vamos a ver cómo eso salpica todas las áreas de nuestra vida. Sí, es increíble lo sutil que a veces puede ser al intentar atraer claridad a una situación. A veces tendemos a reducir el evangelio a cosas que no es realmente, y eso es donde yo creo que el compromiso que tenemos con la palabra de Dios es el predicar su plenitud y ver cómo es que este mismo evangelio impacta absolutamente toda la vida. José, hiciste un punto para mí que es muy curioso, porque yo crecí en una tradición donde el evangelio solo me traía beneficios escatológicos, o beneficios. El evangelio servía para que algún día yo pueda estar con el Señor en el cielo. Entonces, y decimos el evangelio significa buenas noticias, pero para muchas personas la única parte buena del evangelio que ellos han escuchado es: ahora son libres del infierno y ahora van a ir al cielo algún día. ¿Cómo es que el evangelio, o cómo dirían ustedes que el evangelio es buenas noticias hoy para el cristiano en su vida actual? Voy a empezar yo entonces. Hay otro pasaje que en 1 Timoteo capítulo 1 versos 10 y 11 que habla, dice: toda conducta contraria a la sana doctrina de acuerdo al evangelio del Señor Jesucristo. Entonces estamos viendo que si entramos, ¿verdad? ¿Qué es lo que da vida al creyente? El regalo de la fe. Y ese regalo de la fe es lo que nos lleva por toda la vida del creyente. Entonces necesitamos que ese creer en el evangelio sea lo que informe el día a día de lo que vivimos. Yo quiero hacerme un poquito práctico ahora mismo, porque a veces decimos cómo hacer esto y a veces no tenemos idea de cómo hacerlo. Y para mí, yo digo, hay 6 C, y no voy a hacer una prédica, de la centralidad del evangelio. Número 1, tú tienes que conocerlo, hay que conocer el evangelio.
Y es lo que el pastor Núñez ha explicado, es la obra de Jesucristo. Tienes que conocerlo. Si no lo conoces, no puedes vivirlo en el día a día. Tienes que creerlo. Hay gente que lo conoce, pero no cree en el Evangelio. Tienes que contemplarlo, tienes que mirar a Cristo y salir asombrado de lo que Cristo ha hecho, mirar a la cruz del Calvario. Tienes que caminarlo. No, caminarlo es el último, que ese es predicarlo. Yo mismo me olvido de las seis. Tienes que conectarlo. Ahí es donde tú tienes que ver una necesidad en tu día a día. Ok, no estoy amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y tengo que, al contemplar el Evangelio, conectarlo en que no lo estoy viviendo. Y al verlo a Él, eso me hace vivirlo como Él. Tengo que compartirlo y es predicármelo a mí mismo. Hay veces que yo me encierro en mi oficina y pienso a meditar en que Cristo murió por mis pecados. A veces voy a donde mi esposa y le digo, Katy, predícame el Evangelio. Necesito escuchar el Evangelio. Porque estoy batallando con un área de mi vida y tengo que aplicarlo a mi vida. Necesito escuchar, Cristo murió por mis pecados. Y por último, tengo que caminarlo. Esas son buenas noticias, hermanos. Cuando conocemos, cuando creemos, cuando contemplamos, cuando meditamos en el Evangelio, entonces podemos vivir y caminar el Evangelio. Bueno, lo otro que, hablando de cómo el Evangelio no simplemente me salva al final de mi vida, es que el Evangelio me da una plenitud de vida que yo no puedo tener de este lado de la gloria sin Él. La causa número 1 de visitas a psicólogos, psiquiatras, terapeutas es la culpa. ¿Qué tú haces con una mujer que tuvo un aborto y ahora ella ha despertado una realidad y entiende que ha matado a una criatura que estaba en su vientre? ¿Qué tú haces con esa culpa? ¿Qué tú haces con un padre que no educó bien a sus hijos? Los hijos están ahora no solamente en el mundo, pero están haciendo cosas indeseables, quizás están siendo perseguidos por la ley y él se siente culpable de haber hecho eso. ¿Qué tú haces con esa culpa? ¿Qué tú haces con el esposo o la esposa que deshizo su matrimonio y hay ahora una ruptura y no pueden volver a reparar eso? ¿Qué yo hago con esa culpa? Hay un solo lugar donde yo puedo traer esa culpa y ser libertado permanentemente de dicha culpa, y es la cruz. Y esa liberación de esa culpa yo la puedo experimentar de este lado de la gloria y tener el impacto completo y eterno de aquel lado de la gloria. Cuando Cristo dijo, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, Juan 10:10, esa abundancia de vida comienza ahora, después que yo recibo salvación, y se perfecciona y se extiende de aquel lado de la gloria. De manera, yo siempre he dicho que si no hubiera infierno, yo haría exactamente lo mismo que yo hago hoy. Literalmente, y la razón es, y Dios sabe que Dios es mi testigo de que no solamente lo he dicho, es que lo siento, lo vivo, y es que la plenitud de vida que yo entiendo que tengo hoy por Cristo y en Cristo, yo quisiera que todo el mundo la tuviera, independientemente de que pase en el día de mañana. Yo quisiera que tú pudieras experimentar lo que Cristo ha hecho por mí ya, que tú puedas gozar en el buen sentido tu vida por lo que tú haces y para quién lo haces. Si hay algo que yo conozco como médico es cuánta gente vive insatisfecha en su vida. Y lamentablemente cristianos insatisfechos, pero el cristiano insatisfecho es alguien que no ha podido saborear todo el Evangelio a favor de él para poder tener motivo de gozo continuamente hasta que entre en gloria. De manera que esa sería como parte de esa respuesta. Y extendiéndome sobre lo que decía el hermano Miguel, el Evangelio de este lado de la gloria, el Evangelio de este lado, no solo pues nos libra de la culpa, que es maravilloso, sino nos da valor y nos da identidad, y eso nos hace libres. Ahora cuando yo entiendo que mi valor realmente radica en el precio que Dios mismo estuvo dispuesto a pagar por mí, ahora soy libre del buscar valor en la aceptación de otros y entonces tener que quedar bien con todo el mundo. Sí. Cuando yo entiendo que realmente mi identidad, mi propósito viene del hecho de que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por mí, tengo una libertad maravillosa, porque pues ya no tengo que buscar la aceptación en otros. Puedo enfrentar aún el rechazo de otros. Puedo enfrentar situaciones difíciles sabiendo que ellas no me van a definir, que quizás tuve un fracaso financiero, que quizás tuve un fracaso en los negocios, y ese fracaso
no me va a definir, porque lo que me define es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario por mí. Entonces puedo enfrentar un fracaso y salir del otro lado victorioso, en el sentido de decir, mi identidad está intacta, porque mi identidad no dependía en si esto tenía éxito o tenía fracaso. Mi identidad dependía en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por mí. Y de esa manera lo puedes aplicar a todas cosas. O sea, puedo enfrentar una situación sentimental difícil, puedo enfrentar quizás un rompimiento con una novia, un divorcio, aún que por duro y difícil que sea, cuando estoy arraigado en el Evangelio, entiendo que entonces mi valor no va a depender del valor que mi esposa me da, va a depender del valor que Cristo me dio. Y entonces entender cómo mi valor, entender cómo mi identidad, entender cómo mi propósito radica en el hecho de que Dios mismo envió a su Hijo a morir por mí, me hace, yo creo que verdaderamente ahí es donde dice, el Hijo del Hombre los va a libertar y los va a hacer verdaderamente libres, porque no solo los va a librar del pecado, de la muerte, los va a librar del infierno, los va a librar en esta vida de tanto dolor y de tanto sufrimiento, de tratar de hacer cosas con tal de encontrar valor. Ahora mi valor no depende en cuántas cosas tengo, no depende en el carro que compré, no depende en la casa que tengo. Ahora mi valor, eso es bueno y es gracia de Dios, pero al final de cuentas mi valor no va a depender en si tengo el último carro o no tengo el último carro, el último teléfono o no. Y cambia por total la esperanza, la dependencia, la identidad de la persona. Aquí los tres son pastores, y seguro que eso obviamente implica tiempos de consejería, tiempos de discipulado. En su experiencia pastoral, ¿cuáles han sido las áreas en que más le cuesta a la membresía de su iglesia entender y vivir el Evangelio y todas sus implicaciones? Yo volvería a la carga de la culpa, honestamente. Mucha gente que yo veo, aún como cristiano, está cargada de culpa. No ha sabido volver a la cruz, descargar su culpa y poder pedirle a Dios que renueve su relación con Dios a través del arrepentimiento y el perdón en base a la obra de Cristo, que, como dijimos, terminó, pero su efecto continúa hacia el futuro. Yo volvería a mencionar la culpa. Y una segunda cosa que mencionaría, no sé qué tan frecuente es, pero las veces que lo he visto ha sido como impactante, y es cristianos perfeccionistas que cuando pecan vienen y me dicen, pastor, yo no puedo creer que yo hice eso, yo no me puedo perdonar eso, yo no puedo perdonarme eso que yo... Y para poder decirle, oye, no solamente eres capaz de eso, eres capaz de cosas mucho peores, y yo también. Esa es la realidad. Si hay algo que a mí me ayudó, fue entender que cuando alguien habla mal de mí, literalmente Dios me ayudó a entender eso como si una voz interna me lo hubiera dicho. Es como que Dios me estaba diciendo, dame gracia, que eso es lo único que Él sabe de ti, porque si Él supiera lo que yo sé, tú estuvieras en graves problemas. Entonces, ya no me ofendo, di lo que tú quieras, yo soy peor que lo que tú estás pensando, porque esa es la realidad delante de la perfección, de la santidad de Dios. Entonces, ayudar al perfeccionista a entender que la razón por la que él no podía creerse capaz de eso es porque él se creía mejor de lo que realmente era. Y la realidad es que nosotros nos creemos mejores de lo que somos y somos peores de lo que pensamos. ¿Escuchaste eso? Eres peor de lo que piensas. Te piensas mejor de lo que eres y eres peor de lo que realmente piensas. Eso a mí me ha ayudado. Entonces el Evangelio me hace humilde en ese sentido. Porque la razón por la que Cristo tuvo que llegar hasta donde llegó es porque eso es lo que a mí yo merecía. Y yo lo merecía porque mi pecado es como R.C. Sproul, uno de los teólogos contemporáneos, le llama, es traición cósmica contra Dios. Porque estoy pecando a la manera de Adán, y Adán trastornó el cosmos entero. La creación entera gime a una con dolores de parto por un pecado de un día, en una sola acción, con una frutica. Eso te dice lo severo que es la transgresión de la ley de Dios. Nosotros no tenemos idea de eso. No sé si, con esto termino para no hacer un monólogo, pero no sé si han estado en alguna ocasión al lado de una posilga de puercos. ¿Se dice posilga aquí también? ¿Donde crían los puercos? Posilga, sí. ¿Dónde están los puercos?
Eso hiede extraordinariamente, hasta el punto que es un olor ofensivo y tú quieres irte. A los puercos no les molesta. De hecho, cuando tienen calor se revuelcan en el lodo para refrescarse, el lodo húmedo. A nosotros no nos molesta el pecado. Nosotros no nos hiede el pecado, porque nosotros nacimos ahí, fuimos concebidos en pecado y aún después de la salvación tenemos pecado. Pero a Dios el pecado le es excesivamente horripilante, porque Él no tiene nada en común con eso. Sus ojos son tan puros que no pueden ver el pecado. El rostro de Dios Padre se volteó, simbólicamente hablando, para no ver a Cristo cargado en la cruz con el pecado. Eso nos da a nosotros la severidad que el pecado tiene. La cruz nos habla de la severidad del pecado, porque el castigo es tan severo por lo severo del pecado, y el infierno, que Dios, que es infinitamente misericordioso y amoroso, envíe gente al infierno por toda la eternidad simplemente porque pecaron. El simplemente es porque yo no sé lo que es el pecado. Como dicen los chinos, si tú quieres saber lo que es el agua, no le pregunte al pez, porque él vive mojado, entonces él no sabe lo que es el agua. El agua para él es algo natural. El pecado para nosotros como natural también. Falta de gozo. He visto mucho eso. Quizás al vivir en los Estados Unidos, una cultura tan materialista, donde ese deseo de tener más y más, hay mucha falta de gozo al no pensar que tienes lo suficiente. Y la falta de la conexión con el Evangelio es, yo creo que sencillamente, tu mayor problema ha sido resuelto. Tu mayor problema ha sido resuelto. El día que tú vas a enfrentar a Dios, tus pecados son perdonados, eres declarado justo. Así que el no tener el último iPhone o el auto más de último modelo, eso no es un problema. Es más, pueden haber situaciones más graves que son inconvenientes, sino muchas veces la ponemos como sufrimiento. Algo que yo he tratado en mi hogar es nunca decir que estamos sacrificando por el Evangelio. Es un gozo servir por el Evangelio. Amén. No es un sacrificio. Amén. No es un sacrificio nunca. Venir aquí, esto no es un sacrificio, esto es un gozo. Estar entre hermanos de otros países, porque tenemos ese lenguaje. Muchas veces las palabras que utilizamos no nos ayudan a entender lo que realmente el Evangelio ha hecho por nosotros. Entonces veo mucha falta de gozo en nuestra casa. Cuando estamos faltos de gozo, vamos a Romanos y leemos Romanos para ver lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si no salimos con gozo después de leer los Romanos, no hemos entendido realmente lo que el Evangelio Amén. ha hecho por nosotros. Amén. En cuanto a consejería, yo diría en mi caso, pues a mí no me tocan tantos luchando con la culpa. Yo creo que me tengo que pasar la primera mitad de la consejería haciéndolos sentir culpables para después predicarles el Evangelio. No sé. Buen punto. ¿Cómo? Pero no, la mayoría de casos que pasan por mi oficina, yo siempre he dicho, tienen que ver con sexo y con dinero. Yo creo que hay pocas cosas que nos hacen sentir tan vulnerables como en el tema del sexo, sentir un rechazo quizás de una esposa o el rechazo de un esposo, y la falta de conexión, pues aunque Dios lo puso precisamente ahí para tener esa conexión entre la pareja. Realmente cuando entendemos, o sea, que somos completa y perfectamente y eternamente aceptados incondicionalmente por Cristo, pues claro, no sigue sin tener gracia el ser rechazado sobre todo por alguien tan cercano como lo es una esposa o un esposo. Pero podemos nosotros entonces enfrentar el rechazo sabiendo que en Cristo soy completamente amado y completamente aceptado. Y el tema de dinero creo que va de la mano con lo que decía Joselo, pues la falta de ese gozo, el enfrentar muchas veces situaciones difíciles, situaciones apretadas, situaciones de escasez, ¿sí? Y no ver pues como en Cristo tenemos la mayor provisión para nuestra mayor necesidad, que era nuestra salvación. Y si Dios, como dicen Romanos, no escatimó a su único hijo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con él todas las cosas? Justin, Francisco hizo un excelente punto cuando hablaba de gente que tú tienes que ayudarle a sentirse culpable. Inevitablemente vivimos en medio de una sociedad que sufre de eso también, que está tan acostumbrado al pecado, por un lado,
y tiene tan poco entendimiento de la santidad de Dios, que realmente ellos tampoco han entendido el Evangelio, porque al final el Evangelio está directamente relacionado tanto al pecado y lo horrendo como a la santidad de Dios que ha sido violada, que es lo que Dios está pidiendo que Cristo reivindique en la cruz. Entonces eso es otra distorsión del Evangelio en su mente, porque el Evangelio debiera llevarme idealmente a entender la santidad de Dios y lo horrible del pecado para responder en agradecimiento y que yo pueda sentirme culpable, pero puedo ser soy perdonable también, no tengo el pecado imperdonable. Pero eso es un buen punto, porque esta es una generación que sufre de eso también. Y muchas veces es un efecto del evangelio terapéutico, donde el culpable es otro. Siempre hay alguien que culpar, o mi papi, o mi mami, o el coach, o la persona, y nunca hay un sentido de que mi pecado contra Dios es mayor que cualquier pecado que alguien haya cometido contra mí. Y eso, el que estamos siempre buscando el culpar a otras personas por nuestras deficiencias, hace que no tengamos un sentido de necesidad del evangelio más profundo que el que debíamos tener. Tengo 2 preguntas más. La primera es la siguiente. ¿Qué le dirías a un evangélico quien dice, yo ya entiendo el evangelio, realmente no hay mucha razón para hablar de eso tanto, ahora díganme qué más? ¿Qué más hay en cuanto a esta vida cristiana? ¿Cómo responderían ustedes? Yo le diría que tú acabas de revelar que no entiendes el Evangelio y que por eso tenemos que seguir hablando del Evangelio. Y entonces ayudarle a entender que el Evangelio no solamente es para toda la vida en el sentido que lo ha explicado Francisco en todas las áreas, que es cierto, es exactamente así. Y como José como le decimos nosotros, como José aludió también. Pero el Evangelio es para toda la vida también en el sentido desde el momento en que yo llego a creer y soy salvo hasta el momento que yo entro en gloria. Tanto es así que cuando nosotros entremos en gloria, si tú quieres tener una idea acerca de qué cosa vamos a estar cantando, tú puedes abrir el libro de Apocalipsis capítulo 4 y 5 y sobre todo en el 5, y es exactamente acerca de nuestra redención. De manera que todavía en la eternidad estaremos recordando la redención del Cordero que fue inmolado. De manera que el Evangelio es para toda la eternidad, no solamente para toda la vida aquí, es para siempre, porque es algo tan extraordinario que Cristo ha hecho y algo tan extraordinario que Dios Padre ha hecho. Esta es una buena manera de verlo. Cristo dice en Juan 17, Padre, te doy gracias por estas ovejas. En otras palabras lo estoy diciendo. Tuyos eran y tú me los diste. Tuyos eran. Esa elección la hizo el Padre, pero tú me los diste. De manera que nosotros representamos una ofrenda de amor del Padre para con el Hijo. Y Él le plació al Padre darle al Hijo una eternidad redimida que lo glorifique por el resto de la eternidad por su obra. Eso, si eso no te mueve a la obediencia, al amor a Cristo, al amor a Dios, a trabajar por su causa, nada lo va a hacer. Y la única razón por la que no lo vemos así es por nuestro egocentrismo, porque estamos tan viendo hacia nosotros que no podemos ver la enorme obra de gracia y la enorme gratitud que yo debo tener por el resto de la eternidad, por lo que Cristo ha hecho. Es que es inconcebible que la segunda persona de la Trinidad, que existió antes de la fundación del mundo, fuera del tiempo, fuera del espacio, que los cielos no le pueden contener, venga y se contenga en un vientre, en un útero, por 9 meses y salga a través de un canal de nacimiento, a través de una labor de parto, como un puro simple mortal, y que haya dejado la compañía de ángeles, arcángeles, serafines, para estar rodeado de animales y de simples pastores, y que en vez de nacer en Atenas, Roma, Jerusalén, nació en Belén, una aldea desconocida. En realidad, cuando tú contemplas todo eso, que forma parte del Evangelio, en el sentido de que todo esto es una obra de Dios, todo esto procede de Dios, que reconcilió al mundo consigo mismo en Cristo, entonces tu sentido de gratitud es enorme.
Y tú no puedes hacer nunca lo suficiente como para decir, ya terminé, yo pagué mi ticket, ya yo cumplí. No, no has cumplido, porque puede pasar la eternidad y no podrás cumplir lo que se ha hecho por ti. Yo quiero que alguien haga un CD, no sé, le llaman CD aquí, un disco, un álbum musical que lo nombren Lo que haremos en el cielo, y las canciones sean todas sobre la persona de Cristo, porque eso es lo que haremos en el cielo, cantar de Cristo. Amén. Yo le diría esto a la persona que me pregunte esto: pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado. Si para Pablo eso era su lema, conocer a Cristo y este crucificado debe ser lo suficiente para nosotros. Y yo creo que a alguien que te pregunta, bueno, ya me lo sé, ¿y ahora qué? Yo le haría ver que o él no ha terminado de comprender la profundidad de su pecado, o no ha terminado de comprender la santidad de Dios, o ninguna de las dos. Conforme ha pasado el tiempo en mi vida personal, una de las cosas que han pasado es que he ido creciendo en el entendimiento de mi maldad, de mi propio pecado. Sin ir muy lejos, hace poco, me recuerdo, llevaba 1 hora en el carro, había un tráfico terrible, no se movía. Me recuerdo que finalmente apareció un policía, finalmente bajo la ventana, y le digo, mire, ¿qué pasó? Y dice, sí, es que mataron a alguien aquí adelante. Y lo primero que salió de mi corazón realmente fue, bueno, por lo menos hay una explicación para el tráfico. Estoy hablando en serio. Y en ese momento el Espíritu Santo me habló y me dijo, y no hay una oración por la familia de la persona, no hay un contristamiento de no saber si él era salvo o no era salvo. Y poco a poco el Espíritu Santo ahí en mi carro me comenzó a ver la maldad que todavía hay en mi corazón, un corazón que creo yo ha sido ya redimido, santificado, limpiado por la obra de Jesucristo. Y aún así, en ese momento tuve que reconocer, wow, soy mucho más pecador de lo que yo creía que era. Y la gracia de Dios es mucho más grande de lo que yo entendía. ¿Sí? Entonces, primero, o no has terminado de entender tu propio pecado, ¿sí? O no has terminado de entender la santidad de Dios, que es un Dios que verdaderamente aborrece el pecado. Y una de mis historias favoritas en la Biblia es cuando Jesús le cuenta a los fariseos una historia, porque a una mujer le está lavando los pies y todos dicen, si él supiera el tipo de mujer que fuera, no lo permitiría. Y él cuenta una historia y dice, un hombre, 2 personas, no es la parábola de los 2 deudores, pero dice, sí, a uno le perdonó mucho, a otro le perdonó poco. Dice, ¿y quién amó más? Y yo siempre he creído que es una pregunta capciosa, un trick question, porque realmente no es que a uno le hubiera perdonado más que el otro. Yo creo verdaderamente es que uno estaba más consciente de lo mucho que se le había perdonado y por lo tanto amaba más. Y conforme ha pasado el tiempo en mi propio corazón y yo he ido tomando conciencia más profunda de la maldad de mi corazón, algo ha pasado en mi corazón y es que he amado más. Y ahora amo mucho más al Señor conforme entiendo más la condición de mi corazón. Y segundo, 1 Corintios 15 es una exposición maravillosa del Evangelio. Y el apóstol Pablo básicamente les dice, miren, les quiero hablar del Evangelio, ¿sí? Así como nosotros lo recibimos y como ya se los prediqué, y como ya lo recibieron y como ustedes ya lo creyeron. Y uno diría, ¿y entonces por qué se los va a hablar? Si ya se los prediqué, ya lo recibieron, ya lo creyeron. Imagino a Pablo diciendo, porque se les va a olvidar. Y a todos nosotros se nos olvida el Evangelio. Recibimos la salvación por fe y rapidito estamos tratando de ganar el favor de Dios por obras conforme pasa el tiempo. Se nos olvida el Evangelio y necesitamos recordarlo constantemente. Para subrayar algo que Francisco dijo, yo mencioné a Jerry Bridges al principio de mi mensaje. A la edad de 83, 84 años fue cuando él almorzó con nosotros. Y él decía que algo que había pasado en su vida era que mientras más avanzaba en su proceso de santificación, más pecaminoso él se veía. Y él decía, no es que yo peco más, yo peco mucho menos, pero mis pecados se ven mucho más grandes hoy, porque tengo una mejor apreciación de la santidad de Dios. Amén. Y eso ha pasado en mi vida también. Ahora las cosas que yo creía pequeñitas, o que quizás ni veía o no daba importancia, para mí hoy son muy grandes, inconcebibles como pecado. Y yo creo que si nosotros no estamos creciendo en la apreciación de nuestro pecado en cuanto a la iniquidad del pecado. Bueno, Pablo
Pablo no sabía cómo llamarle al pecado, le llama lo pecaminoso del pecado, que es algo que gramaticalmente nosotros diríamos, no, tú no puedes hacer eso. Pero cuando Pablo quiso expresar lo horrendo del pecado, él no dice lo negro del pecado, no dice lo maloliente del pecado. Él no encontró ninguna palabra peor que pecado, y por eso tuvo que decir lo pecaminoso del pecado, en Romanos una vez más. Entonces, si tú no estás creciendo en la apreciación de lo horrendo del pecado en tu vida, habla con Dios, porque Dios necesita mejorar tu proceso de santificación, porque eso es lo que va a ocurrir. El punto es excelente, porque a veces no podemos olvidar, como creyentes deberíamos haber crecido de hace 20 años atrás que el Señor me salvó. Yo no soy la misma persona que hace 20 años atrás, pero porque estoy más consciente de la santidad de Dios, me veo más como pecador. Entonces el punto no es que estamos pecando como si nada, es que estamos más conscientes de nuestro pecado y de la naturaleza, de la profundidad de nuestro pecado, porque estamos más conscientes de la santidad de Dios. Si vemos al apóstol Pablo, él va llamándose de diferentes formas. Él se llama el menor de los santos, el menor de los apóstoles, después se llama el menor de los santos y termina llamándose como el mayor de los pecadores. Y es como un proceso de crecimiento, de entendimiento de la santidad de Dios y su pecaminosidad. Amén. Y conforme creces en ese entendimiento, necesitas el Evangelio. Porque mientras más grande es tu pecado y más santo es Dios, más separado estás de Él. Y sin el Evangelio no puedes unir a estas dos, a un Dios santo y a un hombre pecador sin la gracia divina. Entonces no solo necesito crecer en el entendimiento, ahí es donde necesito el Evangelio, donde veo esa separación tan grande. Perdóname. Y si no estás creciendo en eso, lo más probable es que estás creciendo en fariseísmo. Si no estás creciendo en un entendimiento de tu pecaminosidad delante de la santidad de Dios, lo más probable es que estás cayendo en fariseísmo, en pensar que ya eres perfecto por tus obras. Y eso es un lugar bien peligroso donde estar. ¿Alguien más? Guatemala es un país que se considera en su mayoría cristiano, y una gran parte de ellos se considera evangélico. Entonces lo que tiende a suceder mucho es simplemente asumimos o damos por sentado que las personas en nuestras iglesias o nuestras conferencias ya tienen cierta base en cuanto a qué es el evangelio, y por ende muchas veces no le hablamos mucho a la persona quien todavía no ha creído en el evangelio. Entonces quisiera que terminemos haciendo un poquito de apologética también a la persona que no cree en el evangelio. ¿Por qué dirían ustedes que el evangelio es el mejor lente por medio del cual ver y entender todo lo que está aquí en el mundo? O ¿cómo les explicarías a esta persona qué es una cosmovisión centrada en el evangelio? ¿Estamos hablando de un cristiano o de un no cristiano? Un no cristiano, alguien que no cree en el evangelio. Sí. No sé si comenzaría ahí, aunque yo creo que tengo que terminar ahí, pero creo que ese no cristiano, por lo que la palabra dice, sabe que Dios existe. Romanos 1 dice que todo el mundo sabe que Dios existe. Cuando alguien dice que es ateo, lo que él está haciendo es negar lo que él sabe que existe, de acuerdo a Dios. Dios dice que desde la creación del mundo, su divinidad, ese es Dios, y su eterno poder son claramente visibles. No simplemente visibles, claramente visibles. Entonces luego explica por qué. Porque Dios se lo hizo evidente en su interior, en su conciencia, y también en la obra creada, de manera que podemos entender lo que no se ve a partir de lo que sí se ve. Y Dios concluye en el versículo 21 de Romanos 1 diciendo, por tanto no tienen excusa. Entonces yo trataría de comenzar a hablar de ese Dios que Él conoce, pero que está negando quizás, o que conoce, pero tiene otra versión de ese Dios.
De ahí voy entonces porque creo que es fácil de demostrar, la pecaminosidad del ser humano. 20 siglos de historia, para no ir más atrás de Cristo, han claramente demostrado cuán pecaminoso es el ser humano. Y pudiéramos hablar, para algunos de aquellos que son mucho más educados, de que el siglo XX que acaba de pasar, el siglo más educado de toda la historia, fue el siglo más sangriento y el siglo que más muerte dejó. De manera que la educación no resolvió el problema del hombre, ni lo puede resolver, porque el problema del hombre no es educativo, es moral. Entonces le pasaría a la pecaminosidad del hombre, que es claramente demostrable, para entonces hablar de la solución que Dios le presentó al hombre, del problema de separación entre ese hombre que se desvió y Dios. Y ahí entonces entrar con el Evangelio, porque él necesita entender algunas cosas, yo creo, antes de entrar directamente con la cruz. Pero a la hora de salvación, el poder está en el Evangelio. Es el poder de Dios para salvación. Y yo creo que muchas veces, Justin y los demás hermanos y aquellos que están aquí, muchas veces lo que ha pasado con los predicadores es que ellos mismos no tienen confianza en el poder del Evangelio. Y entonces termino con esta historia. Algunos de ustedes pueden conocer el nombre de Charles Colson. Ya él murió, pero fue la mano derecha de Richard Nixon en un momento dado. Y él no era creyente cuando subió al poder con Nixon como su mano derecha, y fue el responsable del escándalo de Watergate en Estados Unidos. Colson se convierte, y entonces se convierte en un abanderado del Evangelio. Y él está en una ocasión con un grupo de empresarios en el sur de Estados Unidos hablando, y está hablando claramente acerca de Cristo como el único camino. Entonces uno de esos empresarios al final levanta la mano y dice: tú me estás diciendo que si yo no creo en lo que tú has predicado en esta mañana, si yo no creo en lo que tú has enseñado, si yo no creo en el Dios que tú has enseñado, que yo me voy al infierno. Y entonces Colson podía haberse avergonzado del Evangelio en ese momento y ser tímido, y le dice: sí, exactamente eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces el hombre dice: yo quiero decirle que yo soy un hombre que vivo así, yo cumplo con esto, yo cumplo con aquello. Terminó ahí, cerró la discusión. Antes de salir, el hombre se acerca a Charles Colson y le dice: tú me dijiste que querías hacer una llamada telefónica, ¿cierto? Colson le dice: no, bueno, sí, porque entendió que lo que él estaba diciendo es: salgamos de este lugar. Se va con él, entran a un sitio más o menos privado, y en ese sitio el hombre le confiesa su corazón, su pecado, y termina arrodillado llorando con Colson y entregando su vida a Cristo. Porque un hombre no se avergonzó del Evangelio cuando fue retado o desafiado en público. Y eso es lo que le ha pasado a muchos predicadores, que ellos se avergüenzan del Evangelio. Por eso que el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio. Después de haber estado en cárceles, después de haber estado perseguido, después de haber sido apedreado, después de haber sido acusado, no, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, para el judío primeramente y luego para el gentil. Yo lo que diría es, no importando dónde vaya la conversación, porque hay diferentes personas que tienen diferentes preguntas, voy a querer llevarlo a lo que Miguel estaba diciendo. Voy a querer llevarlo a que él es un pecador, hay un creador, y vamos a rendirle cuenta a él, y la única forma, la única solución es el Evangelio, y confiar en la obra del Espíritu Santo. Amén. En verdad no hay otra forma, porque para mí esa es la apologética bíblica, presentar la realidad del Evangelio, que es que somos pecadores, necesitamos un Salvador, y ese Salvador es la persona de Jesucristo. Y si no me equivoco, la pregunta era: ¿cómo le diría a un no cristiano de por qué la cosmovisión cristiana es lo mejor? Y yo le diría, y esto es algo que yo creo con todo mi corazón: en ningún otro lugar afuera de Cristo, en ningún otro lugar afuera del cristianismo, podemos ver a un Dios que es perfectamente justo y a la vez perfectamente amoroso. En muchas religiones vamos a ver una versión de Dios que es un Dios de amor, ama a todos, no condena a nadie, nunca mandaría a nadie al infierno, y eso suena muy amoroso, pero no es justo. Porque no es justo para aquel que ha sufrido quizás una violación, quizás un robo, quizás una gran injusticia, que este Dios no vaya a exigir un castigo por la injusticia cometida en su contra. Entonces, este sería un Dios amoroso pero no justo.
Hay otras versiones, otras religiones que nos presentan a un Dios que es justo pero no muy amoroso. Y Él va a castigar al pecador y Él va a condenar al malvado, pero wow, cuando entiendo que todos somos pecadores, no me siento con mucha esperanza. Y solamente en Cristo, solamente en el cristianismo, yo veo la justicia y el amor de Dios reconciliados. Porque solo en la cruz podemos nosotros encontrar a un Dios perfectamente justo que dijo: pecaron y alguien tiene que pagar, alguien tiene que restituir el daño hecho. Y como sé que no pueden, yo voy a pagar por ustedes. Y ahí vemos a un Dios justo demandando un pago, pero a un Dios amoroso diciendo: yo voy a dar el pago en su lugar. Y por eso es que realmente creo yo que solo en el cristianismo, solo en Cristo, vemos a un Dios perfectamente justo, perfectamente amoroso. Y por eso es que es la cosmovisión en la que he decidido confiar mi vida entera, mi eternidad entera. Un minuto solamente para regresar a cómo hiciste la pregunta en términos de cosmovisión y en términos de hacer un poquito de apología. Si quisiéramos hacerlo así, entonces mi abordaje sería que toda cosmovisión necesita ser sometida a prueba, y las cosmovisiones tienen que responder las preguntas más importantes de la vida. ¿De dónde vengo? Pregunta de origen. ¿Para qué estoy aquí? Pregunta de propósito. ¿Qué es bueno, qué es malo? Pregunta de moralidad. ¿Para dónde voy? Es una pregunta de destino. La cosmovisión cristiana es la única cosmovisión que responde a todas y cada una de esas preguntas de manera consistente. Porque donde las cosmovisiones se caen es que cuando comienzan a responder las grandes interrogantes de la vida, entonces entran en inconsistencia. Entonces yo creo que esa sería otra manera de abordarlo, puramente a partir de una cosmovisión y a partir de lo que sería la labor de un apologista. Pero, para irme al lado cristiano, lamentablemente la mayoría de los cristianos no tienen una cosmovisión bíblica de la vida. Lo que hizo que la reforma protestante cambiara a Europa, Estados Unidos, Canadá cuando llegó, fue la habilidad del movimiento reformado de darle una cosmovisión al pueblo cristiano bíblica de toda la vida. Y por eso tú encuentras entre los reformadores una visión bíblica del gobierno, una visión bíblica de la ciencia, una visión bíblica de la economía, una visión bíblica de la educación, una visión bíblica de las artes, una visión bíblica de la familia. Eso, la otra teología, para no entrar en nombres específicos, no lo hizo y no lo hace, lamentablemente. Latinoamérica no ha visto ese movimiento transformador de personas, iglesias y naciones, porque tú tienes que entender el Evangelio, ahí comenzamos, pero tú tienes que entender que la Biblia es toda una cosmovisión que tiene el Evangelio en el centro, pero es toda una cosmovisión, lo puedes decir de esta otra manera, que tiene a Dios en el centro de la historia, que tiene a Cristo en el centro de la predicación y tiene la palabra de Dios en el centro de la vida de la iglesia, y que esa iglesia que es columna y sostén de la verdad, cree esas verdades, la proclama, las abraza y las vive. Entonces yo creo que eso es algo que nosotros necesitamos hacer. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo en esta noche. Gracias a todos ustedes por también permitirnos